Bienvenidos, empezamos una nueva conexión global aquí en ABC TV y empezamos contándoles lo siguiente. El Grupo de Lima convoca a un centenar de países para tratar de encontrar una salida a la crisis venezolana. Al lado, en Colombia, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, busca la intermediación de Naciones Unidas y del Vaticano para lograr que el gobierno nuevamente se siente a dialogar con ellos. Y en Argentina, el Estadio Monumental del campeón de la Copa Libertadores alberga a miles de indigentes en estos días de frío polar en la capital argentina. Y al lado, en Brasil, en esta época de crisis económica, veremos cómo cualquier empleo es bienvenido. El Grupo de Lima invitó a un centenar de países a una conferencia por la democracia en Venezuela para el 6 de agosto en la capital de Perú. El canciller peruano Néstor Popolicio señaló que la invitación hecha el miércoles incluye a todos los países que en alguna medida tienen vinculación con la crisis venezolana. A partir de ese momento, o sea, del 6 de julio, estamos invitando a países como Cuba, China, Rusia, Turquía, Uruguay, Bolivia. Es una convocatoria amplia para que discutamos cuál es la mejor manera de recuperar la democracia en Venezuela. La reunión pone en marcha una decisión tomada en abril por el Grupo de Lima en Chile, con la participación de todos los estados que respaldan la recuperación democrática en ese país. La guerrilla colombiana del ELN, la última de América Latina, anunció el miércoles que pidió al Consejo de Seguridad de la ONU, al Vaticano y al Comité Internacional de la Cruz Roja reanudar el diálogo con el gobierno. Estamos en una guerra y lo que queremos es dejar esa guerra atrás. Que estos acuerdos y avances que hemos tenido durante este proceso de conversaciones no se pierdan y que no tengamos que empezar de cero. Una decena de miembros de la delegación del Ejército de Liberación Nacional permanece desde mayo de 2018 en Cuba, donde se desarrollaban las conversaciones de paz bajo el mandato del entonces presidente Juan Manuel Santos, que ya había logrado un acuerdo con las FARC. Pero tras la llegada de Iván Duque al poder en agosto de 2018, la mesa quedó congelada. Y luego se desactivó en enero por el atentado del ELN contra una academia policial en Bogotá que dejó 22 muertos. Después del ataque, Duque exigió a Cuba la entrega de la delegación del ELN que está en la isla. Pero La Habana rechazó esa posibilidad, que implicaría la encarcelación de los guerrilleros. Cuba no está alojando terroristas, ¿no? Está alojando una delegación que nos enviaron a hacer unos pactos de paz. En caso de ruptura del diálogo, el protocolo acordado prevé el regreso de los rebeldes a sus campamentos en Colombia. De estadio a refugio. El Monumental del Club de Fútbol River Plate de Buenos Aires abrió sus puertas el miércoles para recibir a personas sin techo y distribuirles frazadas y abrigos. Una iniciativa impulsada en medio de los días más fríos del invierno austral. Convertimos el club en este momento en una suerte de gran refugio y la idea sí es replicarlo. Esta es la primer día importante, la primera hora de frío y se esperan 3 olas más. Además de un techo, los que soliciten ayuda tendrán acceso al Museo de River como un entretenimiento gratuito. Hay mucha gente que vive en la calle y cada vez hay más y necesita mucho de esto y hay poca gente que lo hace. O sea, me parece bien que lo hagan porque hay mucha gente que le cierran las puertas de todos lados y hay mucha gente ya fallecida, que hay muchos casos de fallecimiento y que hay gente que vive en la calle. En una semana en que la temperatura oscila entre los 3 grados centígrados de mínima y 11 de máxima en Buenos Aires, el lunes fue encontrado muerto por hipotermia un hombre que dormía en la calle, apenas cubierto por cartones, a 400 metros de la Casa Rosada. Hay poco más de 1000 personas viviendo en las calles de la capital argentina, un 5% más que el año pasado, según datos de la Alcaldía de Buenos Aires.
Pero las ONGs estiman que la cifra real es al menos 4 veces superior, coincidiendo con el aumento del desempleo y la pobreza alentados por la recesión y la inflación. La pobreza en Argentina alcanza el 32% de la población y 6,7% son indigentes. Yanka Castro tiene 22 años y viajó 4.000 kilómetros desde Manaus a Río de Janeiro para conseguir trabajo. La principal economía de América Latina amenaza con caer nuevamente en recesión 2 años después de resurgir de una crisis devastadora. Y Yanka, una de 13 millones de desempleados que hay hoy en Brasil, no puede darse el lujo de ser selectiva. Estoy buscando cualquier empleo que me sostenga para firmar mi libreta de trabajo. En este momento no puedo escoger. Encontrar empleo es más complicado que nunca en Brasil. La tasa de desempleo es de 12,3%, más alta que en cualquier momento de la recesión de 2015 y 2016. Un crecimiento lento desanima las contrataciones a pesar de la llegada de un gobierno con un programa promercado. La cantidad de personas sin trabajo por más de 2 años llegó a 3,3 millones en el primer trimestre, un incremento de más de 42% en los últimos 4 años. No igual ahora, aconteceu, mas menos. Me ocurrió, pero no como ahora. Eran 3 o 4 meses y ya conseguía empleo. Pero 10 o 15 meses, eso nunca me pasó. Nunca aconteceu. La escasez de empleos es solo uno de los problemas. Algunas compañías afirman tener dificultad para atraer candidatos calificados para puestos disponibles. Uno de los mayores desafíos es que algunos puestos quedan disponibles, pero no encontramos personas calificadas. Esto puede ser en un nivel más técnico, más sofisticado, en profesiones tecnológicas, pero a veces también en empleos más básicos faltan profesionales calificados. El sistema educativo brasileño es parcialmente culpable del problema. El Banco Mundial estimó en 2017 que a un quinceañero brasileño le tomaría 75 años alcanzar el nivel de competencia en matemática promedio de la OCDE y más de 260 años el de lectura. Conexión Global nos lleva ahora a la Cidade Maravilhosa, Río de Janeiro, Brasil. Ahí veremos cómo alumnos acuden a clases gratuitas en las plazas de esa ciudad. Y también en esa urbe, Carioca, veremos cómo artistas callejeros se resisten a la prohibición que pesa sobre ellos para que actúen en el metro. De ahí nos iremos a la isla de Cuba para conocer uno de sus secretos mejor guardados, el de la longevidad. Agora você. A sus 86 años, Edna Piñeiro está aprendiendo a leer. Lo está logrando gracias al proyecto Adopte un Alumno, que ofrece clases particulares gratuitas en plazas públicas de Río de Janeiro. Nunca es demasiado tarde, porque si no terminas siendo una vieja, no sabes leer, no sabes hacer nada. Si sé leer, ya me vuelvo una viejita viendo y leyendo. Edna comparte la plaza con gente de su edad, pero también hay escolares o estudiantes de secundaria que aprenden matemática, inglés, biología y física. Todo comenzó por iniciativa del ingeniero Silverio Morón. Después de años dando clases particulares, en marzo de 2018 se sentó en una plaza proponiendo aclarar dudas de matemática y física gratis. Desde entonces expandió su proyecto a otros 3 barrios y registró casi 300 alumnos. El nivel de escolaridad está bajando, entonces hay muchas personas sin estudiar. Independientemente de la edad, niños de 10 o 12 años que no estudian, personas de 30, 40 o 50. Por eso lo llamé Adoptar un Alumno. Algunos acuden una sola vez a despejar una duda, otros asisten regularmente para mejorar el desempeño escolar, como Camila de 11 años que tras quebrarse un brazo necesitó apoyo.
Solo encontraba lugares muy caros y la clase es 1 hora 2 veces por semana a un costo exorbitante. Entonces esto me ayudó mucho. Brasil todavía tiene poco más de 11 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer o escribir, una tasa de analfabetismo de 6.8%. Si cada uno de nosotros que tenemos conocimiento adopta un alumno, el proyecto ya está llegando a 300. Imagina a dónde podemos llegar. Podemos mejorar mucho el nivel de la educación en la ciudad de Río de Janeiro y en Brasil, porque esto puede ser expandido en Brasil. Morón sabe que son una gota en el océano, pero sueña con que algún día esa gota pueda transformarse en un tsunami de la educación. Poetas, actores, músicos y bailarines callejeros de Río de Janeiro buscan revertir una reciente decisión judicial que les prohibió actuar en los vagones del metro. El juez Heleno Pereira Nunes, cuya decisión fue apoyada por la mayoría del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, argumentó que cabe a cada uno escoger, de acuerdo con sus valores y convicciones, qué tipo de arte ver y en qué momento. Y agregó que bajo pretexto de divulgar su arte, diversos grupos practican adoctrinamiento político e ideológico, constriñendo a los usuarios que no comulgan con tal o cual ideología. Es una vergüenza para los brasileños y los artistas, pero estamos en la lucha. La acción ante la justicia fue promovida en 2018 por el senador Flavio Bolsonaro, hijo del actual presidente, cuando era legislador regional en la Asamblea de Río. En actos, reuniones internas y con representantes políticos, los artistas intentan organizarse para que la medida sea revertida por alguno de los tribunales superiores federales en Brasilia. El arte me salvó, me hizo no entrar en el narcotráfico ni robar. Realmente el arte me salvó y también salvó a un montón de personas que están aquí hoy. Para Claudia Barbot, presentarse en el metro no solo es una forma de subsistencia, sino también una de las únicas posibilidades para muchos habitantes de la periferia carioca de acceder a la cultura. El arte callejero sirve para mostrar que el arte es para todo el mundo y para que el arte llegue hasta las personas en vez de que las personas lleguen hasta el arte. Denner Rangel, un joven cantante que vive en la favela Rocinha, asegura que cada vez que entra a un vagón, pide que si a alguien le incomoda que cante, levante la mano, y que si eso ocurre, cambia de vagón. Hoy un muchacho me dijo, estaba necesitando escuchar esta música y se le caían las lágrimas. Me dijo, necesitaba escuchar esta canción, estoy pasando por muchos momentos difíciles de mi vida y la música que tocaste alivió mi alma. Eso me dijo hoy en el metro y me quedé sin palabras, sin saber qué decir, y casi comencé a llorar con él pensando en que no voy a poder hacer más este tipo de trabajo y que no voy a poder seguir llevando alegría a las personas de la forma en la que la estaba llevando. Todos los artistas que fueron consultados por la AFP concuerdan en la importancia de regular la actividad, pero reclaman ser oídos en ese proceso. Rodeada de su familia, Delia sopla las velas de su pastel. 102 años es algo digno de celebrar, sobre todo después de haber sobrevivido a un diagnóstico de cáncer de colon a los 60. Diría gracias a Dios, he llegado hasta esta edad, sintiendo feliz de la familia que tengo, hijos, nietos, bisnietos y hasta una tataranita, que me quiere mucho. Y entonces hace uno sentirse muy bien. La longevidad de los cubanos intriga a los expertos. La isla socialista tiene más de 2.000 centenarios y una edad promedio de casi 80 años. Se trata de cifras de primer mundo en un país con ingresos ínfimos. El sistema de salud público sin duda tiene que ver con esto. Es gratuito y hay una alta densidad de médicos por habitante. Rigoberta, por ejemplo, presume de leer sin lentes y a sus 102 años, enhebrar una aguja aún es cosa fácil. Totalmente lúcida, recuerda el triunfo de la revolución. Tenía entonces 40 años. Aquello fue apoteósico, aquello fue, ya tú sabes. A mí, yo todos los gobiernos, yo no he sido política, eso sí. A mí todos los gobiernos, yo me he adaptado a todos. Además, el llamado Club de los 120 años trata de promover estilos de vida saludables en la población y mimar a los mayores. Biológicamente está comprobado
que el hombre puede vivir de 120 a 125 años. Entre varios factores, los expertos coinciden en que el apoyo familiar es fundamental para alcanzar estas edades. Por eso, nada mejor que celebrar la vida rodeada de los seres queridos. Navíos japoneses volvieron a cazar ballenas, una práctica suspendida hace 30 años. También en Alemania, hace 30 años, etnólogos comenzaron a recoger insectos. 3 décadas después, han documentado la mayor desaparición de especies desde los dinosaurios, el llamado apocalipsis de los insectos. También nos vamos hasta China, donde de manera artesanal, piedra a piedra, están reparando la Gran Muralla. Y finalizamos nuestra conexión global de hoy en el museo, donde empiezan a desintegrarse, 50 años después, el traje de Neil Armstrong y de los otros 2 astronautas que fueron al viaje que pisó la Luna. Japón volvió a cazar ballenas con fines comerciales. La vuelta al mar de los balleneros para cazar estos animales para el consumo tuvo lugar el lunes, 6 meses después de que el gobierno decidiera abandonar la Comisión Ballenera Internacional, con lo que el país quedó exento de una moratoria. Hacía 3 décadas que Japón había renunciado a esta pesca comercial, aunque mantenía una caza con fines científicos tolerada por la Comisión. En el puerto de Kushiro, el primer barco en regresar de la jornada de pesca mostró orgulloso sus presas. No estamos haciendo nada malo, simplemente hacemos lo que podemos y deberíamos hacer. En cualquier caso, estamos haciendo un uso efectivo de recursos abundantes y no cazaremos ballenas hasta la extinción. Solo cazaremos de forma que sea sustentable. No tenemos nada de qué avergonzarnos, queremos cazar buenas ballenas y que muchas personas coman la deliciosa carne de ballena. Frente a las críticas de los ecologistas, el gobierno japonés defiende la pesca de ballenas como cualquier otro recurso marino y asegura que se han determinado cuotas para no perjudicar a las especies. La tradición de comer este cetáceo está anclada en una parte de la población japonesa, sobre todo los ancianos, que recuerdan que este animal era su única fuente importante de proteínas en la posguerra. Para algunas ciudades, la pesca de ballena es además una tradición cultural y social. A través de su trabajo colocando y recogiendo trampas, un grupo de entomólogos aficionados comenzó la valiosa documentación del peor episodio de extinción desde los dinosaurios, el de los insectos. Son causas antropogénicas las que la provocan, no hay duda de eso, pero no sabemos de dónde viene y en qué dirección va. Y cuando analizamos volúmenes tan pequeños de biomasa, no podemos dar un pronóstico real sobre lo que pasará en los futuros años o décadas. La labor de más de 3 décadas dio origen a un primer estudio publicado en octubre de 2017 en la revista científica PLOS ONE, y es una de las escasas medidas de la desaparición de los insectos en Europa. En febrero también alimentó una primera síntesis de 73 estudios sobre el estado de la fauna entomológica en todo el mundo en los últimos 40 años. Ha sido visionario para Martin y sus colegas comenzar un programa de monitoreo en esta forma en todos sus aspectos. La precisión, la exactitud de las mediciones, la documentación, todo está en orden. Y en ese sentido no son amateurs. Al darse cuenta de la gravedad del tema, Sorg decidió empezar a alertar desde 2011. En la época, el destino de las abejas apenas empezaba a preocupar a la opinión pública y la toma de datos de un ecosistema era aún considerada un hobby o una actividad militante. Es extremadamente importante para nosotros producir datos comparables. Notamos desde 1983-1984 lo efectivas que eran estas trampas y lo efectivas que eran para obtener muchas muestras muy interesantes de lo que está ocurriendo en un lugar.
A nivel mundial, más del 40% de las especies de insectos están declinando o están amenazadas de extinción, y cada año un 1% suplementario se agrega a la lista según expertos de universidades australianas. Señalan como principales responsables a la agricultura intensiva, los nuevos tipos de pesticidas, la reducción de su hábitat y el cambio climático. El declive de sus poblaciones amenaza la polinización de los cultivos junto con la alimentación humana, además de la desaparición de sus depredadores como pájaros, erizos, lagartos o anfibios. El mayor temor es haber llegado a un punto de no retorno. La Gran Muralla China, una de las proezas de la arquitectura construida entre el siglo V a.C. y el siglo XVIII. No se trata de una construcción continua, sino de un conjunto de fortificaciones que han sufrido daños con el paso del tiempo. La primera razón para la destrucción de la Gran Muralla es el viento, sol, terremotos y fuertes lluvias, que son los principales factores. Otra razón es el daño a la superficie causada por el pisoteo desordenado de demasiados turistas. Recientes restauraciones acabaron desfigurando algunas partes del monumento y causando fuertes críticas. La presión de la opinión pública forzó al Ministerio de Cultura y de Turismo a publicar un nuevo plan de conservación a principios de 2019 que permitirá mantener la apariencia original. Desde enero, la sección de Yankou, un sector olvidado en la periferia rural de Pekín, está bajo un proyecto a la vieja usanza. Los empleados utilizan las mismas piedras que se desprendieron de la pared original. Se utiliza una mezcla de agua y mortero de cal llevados hasta allí en burro para adosar las piedras. A veces se necesitan hasta 45 minutos para colocar una sola roca. El ingeniero Chen Yongmao, quien dirige las operaciones en la zona hace 15 años, alaba el nuevo método. Hemos adoptado el método, la tecnología original y los materiales originales para extender mejor la información histórica de la antigua Gran Muralla y preservar su valor, para no distorsionar la herencia futura y pasar el sabor original a las futuras generaciones. El trabajo es agotador y relativamente mal pagado. Solo 150 yuanes, que equivalen a $21. Poco para vivir en la ciudad, pero suficiente para pagar una vida rural. Además, algunos empleados no están muy convencidos con el sistema de restauración. La idea está bien, pero personalmente creo que se sigue viendo derruida después de ser reparada, especialmente en las pendientes. Estará rota en menos de un año con toda la gente pisoteando. La Gran Muralla, con sus 9.000 metros de largo, atrae cada año a 10 millones de visitantes. En Badaling, una de las secciones de la muralla más cercanas a Pekín, ya ha sido necesario restringir el número de turistas desde principios de junio y ahora solo pueden entrar 65.000 personas al día. Parece haber sido usado ayer, pero pasaron 50 años desde que este traje viajó a la Luna en el Apolo 11, la misión que llevó a los primeros seres humanos al satélite terrestre. Y cuidar los objetos que acompañaron ese monumental viaje espacial es todo un desafío. Verán que la tela blanca se está poniendo amarillenta aquí y algún desgaste del material. La verdad es que este traje está realmente en buenas condiciones. Este no caminó por la superficie lunar, así que no tuvo tanto uso como el de Buzz Aldrin o el de Neil Armstrong. En este taller vedado al público y visitado por la AFP, los restauradores se empeñan en atrasar el envejecimiento de estos objetos, venerados por generaciones de entusiastas del espacio. Muchos de ellos fueron fabricados para usarse una única vez, de ida y vuelta a la Luna. El polvo lunar es tan agresivo que si das un vistazo microscópico a la tela de acero inoxidable, encuentras los gránulos de polvo lunar incrustados que erosionan las fibras de acero. De todos modos, no se puede hacer gran cosa para reparar estos trajes. Están compuestos por 21 capas diferentes que no pueden ser recortadas ni separadas. Solo trabajarán en cuidar la capa exterior.
Tras haber recorrido todo Estados Unidos al regreso de la misión, el traje de Neil Armstrong, el primer humano en la Luna, fue expuesto en el Museo del Arte y del Espacio hasta 2006, cuando se retiró para su restauración. A partir del 16 de julio regresará a la vitrina del museo para conmemorar el día del 50 aniversario del despegue del Apolo 11.